Mi nombre es Néstor Jonathan Cardoso, soy estudiante del curso de base de datos avanzados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Dentro de la fase 5 de reflexión, se generó pues un documento donde se da claridad de todos los parámetros que tuvimos en cuenta para el desarrollo de inicio a final de la actividad correspondiente a la base de datos avanzada, donde pues se adelantaron un estudio o un análisis inicial donde se dieron a conocer dentro de esa empresa como tal o dentro del usuario las entidades, relaciones, matrices, diagramas de identidad y creación de las entidades de los gestores de las bases de datos. Se hizo inserción de la información en lenguaje DL mediante la aplicación del lenguaje SQL, donde se asignaron usuarios, privilegios, permisos de seguridad de la información como filtros de seguridad, teniendo en cuenta la información como tal. Se hicieron gestiones para que esos recursos para la toma de decisiones de la parte administrativa se generaran a partir de la consulta SQL o PLSQL. Se dieron, se hicieron algunos procedimientos y filtros de seguridad para darle esa tranquilidad a la parte administrativa en el control de los datos y la disponibilidad de la información mediante algunos controles de seguridad que se establecieron dentro de la, del lenguaje DDL. Se generaron consultas en los directorios de datos de acuerdo a los parámetros establecidos por el curso. Se generaron los controles de acuerdo al usuario o empresa donde se necesitaba darle cierta tranquilidad y permisos, eh, privilegios y permisos a las bases de datos, teniendo en cuenta la disponibilidad de la información y de los controles que se generaron a partir de las tres fases que se tuvieron en cuenta, que fue la fase de diseño, de implementación y control, donde la fase de diseño, de acuerdo a ese análisis que se estableció inicialmente, se le dio los privilegios y la preservación de la información a ciertos usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad, la categoría y la clase de usuario correspondiente. Se le dio dentro de la fase de implementación activadores, procedimientos de almacenado, cursores y lenguaje PL, SQL. Dentro de la fase de control se generaron algunos privilegios a los usuarios de acceso a cierta información de acuerdo a su categoría, función y actividad. De acuerdo a la política de seguridad, se generaron esos filtros de disponibilidad de la información para ciertos usuarios, y teniendo en cuenta que pues cada entidad debe tener unos protocolos establecidos de seguridad de la información, se dieron unos controles de acceso a ciertos usuarios, teniendo en cuenta las categorías de Tables Place, de Create Session, de, de Temporal Temp. Y el fin primordial del trabajo fue generar esos atributos y expresiones para que la disponibilidad de la información llegara a ciertas personas. Como tal están las referencias y la bibliografía de las consultas que se adelantaron. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables a todos por el espacio brindado, la asesoría correspondiente, a los docentes y compañeros que estuvieron siempre pendientes de la actividad.